29 dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Este versículo es bastante conocido. Yo creo que es de los más conocidos, quizás no en el mundo secular, pero cuando uno es cristiano es uno de los versículos que más se escucha. Y es una muy buena enseñanza que dejó en nuestro Señor Jesús a sus discípulos, que aprendiéramos de Él, que era manso y humilde de corazón. Y algo que me gusta siempre recalcar es que cuando nosotros escuchamos un versículo o algo de la Biblia mucho, tendemos a bloquearlo y a como decirlo de manera mecánica, como suele suceder con Juan 3:16. Le dices a un niño que lo diga y te lo dice súper rápido, pero ni siquiera entiende qué dice. Pero no es lo ideal cuando nosotros leemos las escrituras o cuando leemos un versículo. Este versículo está lleno de información, está lleno de contenido y es importante que nosotros lo podamos entender. Y me gustaría que aprendiéramos de este versículo el día de hoy. Vamos a orar y vamos a comenzar con el mensaje. Padre Celestial, te doy muchas gracias por poder congregarnos aquí otro día más. Te pido, Señor, que me ayudes a poder expresarme de manera clara, de poder hablar solo lo que tu palabra enseña y nada más que eso. Y te pido que puedas obrar en los corazones de los oyentes para que la palabra no solo sea oída, sino también puesta en acción por cada uno de ellos, Señor. No queremos ser oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Encomendamos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Entonces, como siempre suelo decir, Jesús no llevó a sus discípulos a ningún seminario, tampoco les dio un curso intensivo de lecciones online o algo así. No, Él, ¿qué hizo? Les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Él les enseñó por medio de la imitación. Y es por eso de que en este versículo lo dice de manera tan textual. Dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y es importante porque miren, si nosotros leemos unos versículos atrás, esa invitación se extiende a todo el mundo. Dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, en el versículo 28. ¿Quién de aquí está trabajado y cargado? Yo creo que todos nosotros tenemos cargas, tenemos responsabilidades, presiones a las que tenemos que responder. Por lo cual esta invitación es una que Jesús hace a todo el mundo. Y podemos aprender de él dos cosas que aquí se mencionan: mansedumbre y humildad. En primer lugar, me gustaría mencionar de que Él está preocupado por todos nosotros. Una de las características principales de Jesús era su compasión, y es algo que también nosotros podemos imitar. Aquí Él estaba preocupado por las personas que estaban cansadas y cargadas, y Él está ofreciéndoles la solución para su cansancio. Cuando una persona se acercaba a Jesús con alguna necesidad, Jesús se daba el tiempo de pasar tiempo con esa persona y ayudarle. Y Él, incluso cuando las personas no le daban gracias. Hace poco escuchamos un mensaje y se mencionaba esta historia de los 10 leprosos. Jesús sanó a los 10, pero solo uno le dio gracias. Y no importó, Jesús igualmente les sanó. No siempre Jesús iba a recibir algo a cambio, pero Jesús era compasivo con las personas, y es algo que nosotros debemos imitar también. Acompáñenme brevemente a Mateo 9. Mateo 9. El versículo 36 dice: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Como creyentes, al igual que Él, nosotros debemos tener el mismo sentir que tenía Jesús por las personas. Tienes que pensar, cuando una persona no ha recibido a Jesús, ni a alguien le ha predicado el Evangelio, esa persona está yendo al infierno por su pecado. Y eso debería causar algo en ti si eres un hijo de Dios. Si tú has decidido creer en Jesús, has decidido decir: yo no puedo con mi pecado, no puedo salvarme por mi cuenta, creo que el sacrificio de Jesús es suficiente para la limpieza de mis pecados y tengo confianza en su muerte, sepultura y resurrección. Es decir, te arrepientes y crees en Jesús como tu Salvador personal. Si la pérdida de las otras personas no te causa nada, entonces hay algo muy mal en tu corazón. Yo no puedo ver los corazones de nadie aquí, pero si no te causa algo, yo haría una autoexaminación personal.
empezaría a preguntarme, ¿soy salvo? Empezaría a orar, empezaría a leer las Escrituras, porque no es algo propio de un hijo de Dios que la perdición de otras personas le sea algo totalmente indiferente. Nosotros tenemos un trabajo y no es algo que tenemos que hacer, ya, tengo que salir a predicar el Evangelio porque el hermano Nacho lo dice, porque la Biblia lo dice. No, nosotros tenemos necesidad. Nosotros debemos hacerlo. Cuando una persona es salva y tú fuiste quien le predicó el Evangelio, tú te alegras. Cuando una persona que tú le predicaste el Evangelio y esa persona no fue salva y luego muere, eso te produce tristeza. Eso debería producir algo en tu corazón. Jesús tenía compasión de las multitudes. Un ejemplo de alguien que no tenía compasión de las multitudes podría ser Jonás. Si nosotros vamos a leer un par de versículos en Jonás capítulo 1, podemos encontrar un buen ejemplo. Jonás 1. Vamos a leer 2 versículos nomás. Jonás capítulo 1, vamos a leer el versículo 5 y el versículo 6. Entonces, contexto, Dios le dijo a Jonás, tienes que ir a Nínive y predicarles para que se arrepientan porque he visto su maldad y les voy a destruir, pero les voy a dar la opción de arrepentirse también. Y Jonás no quiso. La Biblia no exactamente nos dice por qué. Lo que Jonás no quería, y eso está muy claro, era que los nínives tuvieran la posibilidad de arrepentirse. Él quería que fueran destruidos directamente. ¿Pero por qué? Probablemente porque los nínives, la historia nos dice que eran personas muy malas, pésimas. Eran personas crueles. Entonces es posible que Jonás les odiara. Y en el versículo 5 dice, y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Entonces él decidió desobedecer a Dios. Dios le dijo, tienes que ir a Nínive. Él tomó un bote hacia Tarsis, que era la dirección opuesta, y se puso a dormir. O sea, a él no le importaban las personas de Nínive, al punto tal de que estaba durmiendo. Y la palabra que se utiliza en el hebreo significa dormir profundamente. O sea, estaba zeta, así, estaba, y nada lo despertaba nada. Imagínense, el barco pensaban que se iba a hundir y Jonás estaba durmiendo. Y el versículo 6 dice, y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. No debemos ser como Jonás. Esa actitud que tiene Jonás viene de un corazón soberbio. Porque si Jonás pensaba, los de Nínive son malos, pero no pensaba, yo también soy malo, es porque había soberbia en su corazón. Si tú dices, no, estas personas son muy malas, no, o esta persona no me va a recibir el tratado, no merece escuchar de Jesús. ¿Quién eres tú para decidir eso? Nosotros no podemos tomar actitudes así. A veces hay personas que por tus prejuicios tú podrías pensar, no va a querer creer en Jesús. A lo mejor te encuentras a alguien, una vez recuerdo pasó eso. Cuando yo debo haber tenido 15 años, estaba repartiendo tratados con el pastor y con un pastor invitado. No recuerdo qué pastor fue. Quizás fue para la inauguración del lugar en Río Oscuro. Pero estábamos invitando personas. Y había un chico en la esquina de Unimark, en Simpson, con la calle de Unimark, se me olvidó cómo se llama. Y el punto es que estaba ahí la persona y él tenía una ropa de metalero, un peinado punk, así. Destacaba mucho. Y yo lo miré y dije, él no va a querer, ¿para qué se lo voy a dar? Y después fue otro pastor y yo lo vi de lejos. Y le entregó la invitación, él la miró, la recibió y le dijo gracias. Entonces luego yo pensé, dije, pucha, me sentí mal, dije, qué prejuicioso. Y Jonás probablemente hizo lo mismo, dijo, estas personas merecen la muerte, tomó el juicio por su propia cuenta y dijo, yo no les voy a ir a predicar. Pero no era la actitud que tenía Jesús. Los mismos fariseos tenían esa actitud con las demás personas. Cuando Jesús se juntaba con pecadores, decían, no, él se junta con pecadores y anda con los bebedores. Pero esas personas son las que necesitaban escuchar de Jesús también. Y muchas de esas personas que a los ojos de los demás, tú podrías decir, jamás ellos podrían creer en Jesús, jamás podrían arrepentirse. Ellos decidían y creían en Jesús. Por ejemplo, tenemos a Zaqueo, el cobrador de impuestos. La gente los odiaba, porque como Israel estaba dominada, uno de los métodos era extraer impuestos de las personas. ¿Y qué hacían los cobradores de impuestos? Cobraban un poquito más, cosa de que se quedaron una comisión extra, y la gente odiaba a esas personas. Eran personas que nadaban en plata de las personas. Entonces la gente no los quería. Pero Zaqueo, hubo un cambio en él. Zaqueo vio a Jesús, quería verle, le invitó a su casa y se arrepintió y lo demostró también con sus acciones. Él decidió devolver a todos los que había defraudado cuadruplicado.
Entonces, personas que uno a nuestros ojos podríamos pensar jamás podrían cambiar, decidieron cambiar. Así que no depende de nosotros. Nosotros debemos ser compasivos con las personas. Debe haber una necesidad en tu corazón de poder predicar el evangelio a otra persona. Acompáñeme por favor al libro de Juan. Vamos a leer solo un versículo en Juan. Juan 4. Juan 4, solo vamos a leer el versículo 4. Dice, y le era necesario pasar por Samaria. Aquí es donde Jesús habla con la mujer samaritana. Y ningún judío habría querido pasar por Samaria. Aunque fuera más largo el otro camino, habrían dado la vuelta, habrían rodeado Samaria. Pero Jesús quiso pasar por Samaria. Porque decidió hablar con esta mujer samaritana. A él no le importaron los prejuicios. Y a veces los cristianos cometemos esos errores. A veces los cristianos juzgamos a las personas por de dónde son. Quizás a un chileno y a un estadounidense lo tratamos bien, pero si una persona de Haití, una persona de Colombia, de Venezuela se nos acerca, no le queremos hablar de Jesús, no le queremos invitar a la iglesia, no debe ser así. Nosotros debemos predicar el evangelio a toda criatura. ¿Y sabes qué? ¿Qué pasa si te encuentras con alguien como la persona que yo me encontré hace muchos años, que está vestido como un metalero absoluto, que tiene una polera como con un diablo atrás y tú dices, no, esta persona no me va a querer, tú lo intentas? Dice, ¿sabes qué? Quisiera hablarte un poco acerca de Jesús. Te dice, no, gracias, no estoy interesado. ¿Qué pasó? Oh, qué terrible. No pasó nada, pero tienes que intentarlo. Nosotros debemos preocuparnos por la salvación de las personas. Y es algo que debemos hacer. Ahora, con extraños y también con nuestros cercanos, con nuestros familiares. A veces es difícil, a veces con las personas más cercanas es más difícil tratar los temas espirituales que con los extraños, porque con los extraños no tienen ningún vínculo. Si te dicen que no, esa persona nunca más te va a volver a ver, probablemente. Quizás te la pilles un par de veces. Pero con un familiar es diferente porque se forma como un cierto aire incómodo. Pero tienes que pensar de que tú le prediques el evangelio, probablemente pueda depender el destino eterno de esa persona. Así que debemos ser compasivos genuinamente como nuestro Salvador Jesús. Volvamos a Mateo 11 para leer nuevamente el versículo. Mateo 11. Entonces, este consejo que sale de la compasión dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Soy un poquito desordenado para hacer mis apuntes, entonces vamos a hablar primero de la humildad y después de la mansedumbre. Pero vamos a Mateo, por favor, capítulo 20, unos capítulos más adelante. Mateo 20, vamos a leer el versículo 28. ¿Cómo era el sentir de la venida de nuestro Señor Jesús? Mateo 20, el versículo 28 dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El solo acto del sacrificio de Jesús es un acto de humildad. En Filipenses capítulo 2 se habla de esto. Dice, bueno, es una instrucción a la iglesia de que sean humildes. Le está diciendo que tienen que haber en ustedes el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y después les dice, ¿por qué? ¿Por qué Jesús hubo un sentir de humildad? Porque Él, siendo Dios, no estimó el ser a Dios como cosa a la que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Entonces, Él tomó forma de siervo. La Biblia enseña de que Él, siendo Dios, porque Jesús es Dios, y pueden decir amén, Jesús es Dios, entonces, siendo Dios, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Imagínate, siendo el creador, omnisciente, omnipotente y voluntariamente limitándote a las limitaciones humanas y padeciendo las cosas que padecemos. Cuando tú lees, por ejemplo, Hebreos 4, el versículo 15, dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de lo que padecemos, sino uno que ha sido tentado en todo, pero sin pecado. Lo dije un poco con mis palabras, la versión Nacho. Pero ese versículo básicamente dice, Él vivió todo lo que tú has vivido. Otra de las razones por la que Él se humilló es para que tú puedas, al momento de ir a la oración, poder expresarle todo lo que estás pasando. Y puedes tener la seguridad de que Él lo ha vivido. Jesús sabe lo que es pasar hambre, Jesús sabe lo que es perder a un ser querido, Jesús sabe lo que es ser tentado. Entonces, tú sabes exactamente Jesús sabe exactamente lo que estás padeciendo porque Él decidió ser humilde. Nosotros también tenemos que tener ese sentir.
sentir de poder renunciar a cosas. Y eso puede ser en cosas muy pequeñas, y puedes pensarlo en cualquier relación que tengas en tu vida. Puede ser tu relación matrimonial, tu relación con tus hijos, tus relaciones en el trabajo. Significa rendir cosas que yo las quiero hacer a mi manera, con tal de colocar al otro por sobre mí. La Biblia suele tener dos definiciones para la humildad. Una dice que nosotros debemos pensar de nosotros mismos con cordura, y la otra dice que no tengamos dice que estimemos a los otros como superiores a uno mismo. Entonces, pensando en esa segunda definición, el acto de la salvación, el acto del sacrificio de Jesús, es un acto de humildad supremo. Jesús colocó a las personas por sobre él, entregando su vida cuando no merecía morir. Y más encima, sin ninguna certeza de que le iban a aceptar o no. Porque la salvación es un regalo. Y las personas son totalmente libres de rechazar ese regalo. Ahora, no quiero que se confundan. Quiero dejar esto muy en claro. La salvación es para todo el mundo. Jesús murió para todo el mundo. Es decir, si todo el mundo decidiera creer en Jesús como su salvador personal, todo el mundo sería salvo. Pero hay personas que decidirán rechazarlo. Pero cada persona tiene la opción de decidir. Y la opción está enfrente de ellos. Ahora, quería hacer esa aclaración para que luego no digan, el hermano Nacho dijo algo que sonó un poco calvinista. No, yo no dije eso, porque imagínense, pastor se va un domingo, vuelve y dice, uy, ¿qué Nacho, qué dijiste? No. La salvación es, como una vez recuerdo en el instituto una frase, me gustó mucho, era, la salvación es suficiente para todo el mundo, pero es eficaz para todo aquel que cree. Si tú crees, tienes vida eterna. Ok, ya, punto aparte, listo. La humildad, entonces, volviendo con la humildad. Acompáñeme por favor a 2 Corintios, capítulo 8. Segunda de Corintios 8, el versículo 9, también habla del sacrificio de Jesús, dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Aquí está hablando un poco de la ofrenda a los santos, está hablando de cómo la iglesia había dado y habían tomado un ejemplo de otra iglesia de dar a las misiones. Y entonces da este otro ejemplo diciendo, pueden ver cómo Jesús hizo lo mismo, siendo rico, siendo Dios el creador y teniendo todo ese poder, se limitó a ser un humano para padecer por nosotros y para que nosotros fuésemos enriquecidos, es decir, pudiéramos obtener la salvación. Otro ejemplo de humildad. Acompáñenme por favor a Juan capítulo 13. Vamos a leer solo un versículo. Juan 13. Estoy en Lucas. Los lentes. Juan 13. Dice el versículo 16. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. 17. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Otro ejemplo da. La humildad es una característica que todo cristiano debe tener, pero algo muy importante y que aún más deberían tenerlo son los líderes. Un líder debe ser humilde. Y más encima, Dios demanda la humildad de nosotros aún más que nuestras ofrendas. Hay un versículo que habla de eso, podemos ir brevemente a Miqueas. Vamos a Miqueas rápidamente. Miqueas capítulo 6. Miqueas capítulo 6. Vamos a leer en el versículo. Ahí está. El versículo. Versículos 8, 7 y 8. Miqueas 6, versículo 7 dice: ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión
el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, llamar misericordia y humillarte ante tu Dios. Dios desea que las personas que se acercan a Él, antes de que se acerquen con una ofrenda, y de cualquier tipo, ofrenda monetaria o cualquier otro tipo de ofrenda, Él prefiere que las personas se acerquen con un espíritu humillado. Es decir, Señor, tú eres Dios, tú eres el soberano y yo aquí soy el que obedece. Eso es lo que Él desea, una actitud humilde. Antes que ofrendas. Si tú vienes, por ejemplo, al culto y dices, voy a traer mi diezmo, y no sé, ganas mucho dinero, voy a dejar ahí mucho diezmo porque gano mucha plata, pero en tu corazón hay soberbia, a Dios no le importa esa ofrenda. Puedes sacarla de la canasta. ¿Por qué? Porque para Dios es más importante un espíritu humillado y un espíritu humilde, sobre todo en los líderes. Jesús como líder mostró humildad y dejó eso a sus discípulos que ahora iban a ser apóstoles y que iban a estar también liderando. Por lo tanto, nosotros también debemos llevar esa humildad. Cuando tú eres humilde, las cosas funcionan y las relaciones con las demás personas se dan bien. Pero cuando tú no eres humilde, las personas empiezan a luchar contigo. Y yo conversaba con esto con alguien esta semana. Si tú eres soberbio, las personas te van a resistir. Y quizás tú vas a ganar esa batalla, que vas a estar ahí luchando y vas a ganar con tu soberbia. Va a llegar otra autoridad y vas a ganar con tu soberbia. Pero va a llegar un momento en el que te vas a enfrentar a Dios. Y ahí no vas a poder ganar. Vas a verte enfrentado y Dios te va a tener que humillar y quebrar para que te des cuenta tu lugar. No es la idea llegar hasta ese punto. La idea es que te des cuenta, yo debo humillarme porque yo no quiero que Dios me resista. Si tú eres soberbio, todo el mundo te va a resistir. Si eres un joven, tus padres te van a resistir. Si estás en un trabajo y eres soberbio, tu jefe te va a resistir. Y como te digo, quizás puede que salgas victorioso de esas cosas, pero eventualmente Dios te va a quebrar y no va a ser agradable. Por eso que Él desea de que si llevamos una vida con descanso y con paz, debemos aprender de Él y ser humildes. Vamos a la segunda característica. El versículo decía manso y humilde. Vamos a la mansedumbre. Jesús, siendo perfecto y habiendo demostrado su humildad, mostró mansedumbre. ¿Qué es esta cualidad? La mansedumbre significa la capacidad de ser gobernado por otro. Es decir, yo tengo mi voluntad, pero someto mi voluntad a la autoridad ajena. Eso es la mansedumbre. Y el ejemplo que es muy claro es cuando tú estás amansando un caballo que es arisco, que no está amansado, no va a querer ser cabalgado, no va a querer ser llevado, pero una vez su espíritu es quebrado, ese caballo es manso y quiere decir que tú lo puedes cabalgar, que tú le puedes hacer así con la espuelita para que avance más rápido, o puedes dirigirlo con las riendas. Entonces, eso significa la mansedumbre y es lo que Jesús te mostró en su vida. Podemos verlo, por ejemplo, en Lucas capítulo 22. Lucas 22, vamos a leer 2 versículos ahí, bueno, 3. Lucas 22, versículo 42. Y hasta el 44 dice: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Imagínate, por cuánto estaba pasando Jesús, porque él sabía que iba a morir. Y no solo que iba a morir, que iba a ser torturado, golpeado, se iban a burlar de él. Él sabía todo lo que iba a padecer, y es por eso que estaba pasando por tanto. Pero aún así su oración era que se haga la voluntad del Padre. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Y es obvio que él no quería padecer. No está malo orar cuando estás en una situación difícil y orar a Dios. Dios, yo no quiero pasar por esto. Yo quiero que esto se vaya. Pero siempre debes terminar tu oración diciendo que no se haga mi voluntad. Es decir, estar dispuesto a que si Dios dice no lo voy a quitar, tú digas está bien. Está bien, Dios, y tu oración y tu respuesta a mi oración es no. Como cuando Pablo oró por ese aguijón en la carne. ¿Y qué le dijo Dios? Bástate mi gracia. Nosotros debemos ser capaces de que nuestra mansedumbre no solo sea, ya voy a hacer lo que Dios dice, sino que cuando Dios te dice no, tú poder decir, está bien Dios. Porque no es fácil cuando Dios te dice que no, pero siempre es mejor.
En Romanos 8, el versículo 28, nos enseña de que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, si tú amas a Dios, eres un hijo de Dios, la Biblia promete de que las cosas que suceden en tu vida te van a ser para bien. Quizás va a ser difícil, quizás va a ser complicado. Hermanos, no se distraigan, han llorado muchos bebés aquí, no es la primera ni la última vez, eso es normal y está bien. Los bebés los queremos mucho. Quizás va a ser difícil, quizás va a ser duro, pero cuando Dios dice que no, siempre es para mejor. Y no siempre es fácil verlo, pero si tú confías en Él, vas a entender por qué. Un buen ejemplo podría ser lo que sucedió con Abraham. Dios le dijo a Abraham que tenía que sacrificar a su hijo unigénito. Imagínate, Abraham era una persona viejita, Abraham era una persona ya mayor. Sara también era una mujer mayor. La Biblia dice que ya había pasado la tradición de las mujeres, es decir, ya había ocurrido la menopausia. O sea, que haya nacido su hijo era un completo milagro y una obra de Dios. Y Dios había cumplido su promesa. Le dijo que de ese primogénito iba a tener descendencia. Entonces él, ahora, ese hijo con el que iba a tener su descendencia, tenía que sacrificarlo. Es algo que a nuestros ojos diríamos, no Dios, yo no te voy a hacer caso, no. Pero Abraham tuvo fe. Abraham confió en que Dios iba a cumplir su promesa, hasta el punto en que lo iba a hacer. Él lo iba a hacer. Él estaba con su hijo hacia la montaña y llevaba todo para sacrificarlo. No llevó un cordero por si acaso y dijo, a lo mejor Dios se arrepiente al último momento, va a llevar un carnerito, un corderito, no. Él llevó a su hijo porque le iba a matar. De hecho, la Biblia nos da certeza de eso en Hebreos 11. Vamos a Hebreos 11, por favor. Hebreos 11, el versículo 17 dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y él que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndole dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Entonces, él tenía tanta fe que dijo, incluso si mi hijo muere, yo sé que Dios tiene el poder de volverle a la vida, de poder resucitarle. Esa era la fe de Abraham. A veces nosotros pensamos, probablemente Abraham dudaba. Yo no creo que él haya dudado, porque la Biblia enseña que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo creo que él estaba seguro de que Dios tenía el control de todo. Probablemente no entendía cómo, pero él sabía, Dios sabe lo que es mejor y él sabe cómo va a solucionar esta situación. Y así fue, no tuvo que matar a su hijo. Nosotros debemos, en ese sentido, llevar una vida de mansedumbre. Es decir, Señor, aquí está mi vida, te entrego las situaciones. Y a veces eso va a ser difícil. Va a requerir tomar decisiones que tú dices, no puedo hacer esto. Por ejemplo, si una persona decide servir a Dios tiempo completo, a veces uno de los temas que muchas personas echan atrás es, ¿cómo voy a pagar las cuentas a fin de mes? Pero la Biblia enseña de que si uno busca el reino de Dios y su justicia, todas las cosas le van a ser añadidas. Pero obviamente, imagínense un joven pastor que va a salir al mundo recién casado. Él piensa, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a pagar las cuentas? Dios promete proveer, pero cuando tú tienes que poner a prueba las promesas de Dios es diferente que cuando las lees en la Biblia en la mañana. Es difícil, pero yo creo que aquí todos los hermanos pueden dar testimonio cómo Dios ha cumplido sus promesas. Yo en estos últimos meses me independicé, como todos saben, y ha sido toda una experiencia. Y puedo dar testimonio de que Dios provee. De verdad, ha habido meses en los que por algo surge y quedo así como 0 pesos, así 0 pesos. Y yo digo, bueno, Dios provee. Y no me ha faltado comida jamás. Dios ha sido muy bueno, a través también de muchos hermanos de la iglesia. Doy gracias porque el pastor, recuerdo, dijo, ayuden al hermano Nacho. Y todos me ayudaron mucho, así que les doy muchas gracias. Pero de alguna u otra manera, Dios provee. Y Dios cumple sus promesas, por lo cual Él nos da todas las herramientas para que podamos llevar una vida de mansedumbre, es decir, de sumisión a su voluntad. Otra característica de Jesús que podemos imitar de Él, ya no está tanto presente en el versículo, pero creo que es bueno mencionarlo, es las oraciones que Él tenía, la vida de oración que Él llevó. Vamos a Mateo capítulo 14, por favor. Si tú quieres ser alguien manso, tienes que conocer la voluntad de Dios.
¿Cómo puedes conocer la voluntad de Dios? Escuchando de Él a través de la lectura de la palabra y hablándole a través de la oración. En Mateo capítulo 14, el versículo 23, dice: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Cuando llegó la noche, estaba allí solo. Jesús oraba solo. La oración en familia es algo muy bueno, excelente. Es algo que le recomendaría a cualquier familia hacer, por supuesto. Tú dices, quiero orar con mi esposa y con mis hijos. Maravilloso. Antes de ir a acostarse, quiero orar con todos. Muy buena idea. Pero aparte de eso, tienes que tener un momento a solas entre tú y Dios. Un momento personal con Él, donde conversas, donde le das la gloria a Él que merece, donde le das gracias por todo lo que ha hecho por ti, donde le pides perdón por los pecados que has cometido y donde también le das tus peticiones. Es importante que tengamos un momento a solas. Damos gracias a Dios de que ya no solo tenemos que hacerlo a través de un sacerdote, no tenemos que ir a un confesionario, nosotros podemos ir directamente al Padre, porque Jesús es el intercesor. Él es el único intercesor entre Dios y los hombres, porque Él es Dios y es hombre. Él fue 100% hombre, 100% Dios, y Él es el mediador, por lo que tenemos acceso directo al Padre. Y eso es algo maravilloso y debemos aprovecharlo. Vamos a Marcos, por favor, Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1, vamos a leer en el versículo 35. Dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. ¿Qué es lo primero que haces al levantarte? Muchas veces, si soy honesto, lo primero que hago es prender mi celular. Es lo primero que hago. Tomo el celular, hago así, ok, y voy a ver algo, y eso es lo primero que hago. Pero, ¿qué era lo primero que hacía Jesús? Jesús, aun cuando estaba oscuro, Él oraba. A lo mejor lo primero que hace es prender la estufa porque está helado, también, algo muy válido. Pero para Jesús lo más importante era la oración. Él comenzaba el día orando. ¿Cuál es un buen momento para orar? Cualquier momento. Pero es importante que tengas un hábito, que lo hagas y que lo hagas mucho. ¿Cuánto es el tiempo que puedes pasar viendo una película, viendo una serie, leyendo un libro, jugando un partido de fútbol, etcétera? Pero ¿cuánto es el tiempo que pasas orando? ¿Puedes orar por 1 hora? ¿O no podrías? ¿O dirías, ya voy en el minuto 20 y ya no sé qué decir, no sé qué hacer? Pasa, pero ¿cómo puedes hacerlo para orar por tanto tiempo? Práctica, ora. Y no tienen que ser repeticiones, tú estás conversando con Dios. Tienes que decirle todo lo que les había mencionado, tienes que adorarle, tienes que darle gracias, tienes que arrepentirte de las cosas malas que has hecho y también tienes que darle tus peticiones de oración. Y sé honesto, dile todo. Cuando la Biblia dice en Filipenses capítulo 4 de que si nosotros le entregamos a Él todo en oración y ruego, Él nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento, tenemos que entregarle todo, hasta las cosas más pequeñas. Si no, no puedes encontrar esa paz. Es por eso que nuestra oración debe ser muy completa y debe ser muy genuina. Como les decía, genuina, Jesús oraba sinceramente. Vamos a Hebreos 5, por favor. Hebreos capítulo 5. Hebreos 5, el versículo 7. Dice: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Jesús oraba con lágrimas. ¿Cuándo fue la última vez que orando llorabas? Por alguien o por una situación que no puedes controlar. La oración debe ser algo personal con Dios, donde tú estás desnudo ante Él. Es decir, no hay una barrera, no estás fingiendo, tú estás siendo tú mismo con Él y le estás expresando todo lo que necesitas expresarle. A veces, como siempre suelo comentar, apuntamos con un dedo a los católicos y decimos, no, ustedes recitan esto y esto otro. Pero nosotros también pecamos de orar vanas repeticiones. De que lo que dices de tu boca es lo que escuchaste en la iglesia, lo que escuchas al pastor orar, lo que escuchas a la hermana, al hermano, pero no es algo genuino en tu corazón. En tu corazón estás pensando en otra cosa. En tu corazón estás pensando qué vas a hacer de almuerzo. En tu corazón estás pensando tengo que hacer este informe para esta cosa. Pero no estás pensando en Dios. Entonces esa oración es vana, es vacía, no tiene propósito. Nosotros debemos orar
sinceramente, de corazón. Si tú lees, por ejemplo, el libro de los Salmos, cómo David hablaba a Dios, era algo lleno de emoción. A veces nosotros solemos mirar mal a la emoción. No es malo la emoción. Ahora, nosotros no debemos basar nuestras creencias en emociones, porque son temporales. Nosotros basamos nuestra creencia y nuestra fe en la palabra de Dios, porque esa no se equivoca. Pero Dios nos ha dado emociones, y es importante de que tú puedas expresárselas a Él con sinceridad y con honestidad. Acompáñenme a Lucas 18, por favor. Lucas 18. Veamos el versículo 10. Una parábola de Jesús dice: 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba en el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Qué importante poder ser honestos con Dios, poder mostrar todas nuestras falencias. Este publicano ni siquiera quería levantar la cabeza, sino que dijo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Él era honesto con Dios. El fariseo no. El fariseo decía todas las cosas buenas que hizo, pero ¿cómo describe Jesús a los fariseos? Como sepulcros emblanquecidos. Es decir, que por fuera se ven bonitos, pero que por dentro están muertos. Entonces, el fariseo no estaba siendo honesto. O sea, aquí el problema de la oración no era solo que estaba siendo soberbio, sino que estaba mintiendo. Él no era mejor que el publicano. Y es porque él no era capaz de ser honesto en la oración con Dios. No había una relación real con Él. Algo, ya para ir terminando, que podemos aprender de Jesús. Sí, porque dice: aprender de mí, que soy manso y humilde. ¿Qué más podemos aprender de Él? Jesús era un trabajador incansable. Jesús era una persona que se tomaba su labor, la misión que tenía en este mundo, en serio. Juan capítulo 4, el versículo 34, lo voy a leer, no tienen que buscarlo. El versículo 34 dice: Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Ese versículo a mí me llena de motivación. Debería poder decir lo mismo yo. Podría decir: para mí lo que me satisface es hacer lo que mi Padre me mandó a hacer. Eso es lo que Jesús estaba diciendo. Y cuando Jesús envió a sus discípulos, dijo: como el Padre me envió, así yo os envío. Así que cuando tú pienses en la misión que tienes de predicar el Evangelio a otra persona, cada versículo que tú ves que aplica a Jesús podría aplicar perfectamente a ti. Por ejemplo, este mismo versículo, para él dice: mi pan es hacer la voluntad de mi Padre, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Entonces, tu comida también debe ser eso. Es decir, lo que te llena, lo que te satisface, lo que es necesario para ti, es hacer la voluntad de Dios. Vamos por favor a Juan capítulo 5, por favor. Juan 5. El versículo 17 dice: y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Los fariseos, como siempre, buscando de alguna manera hacer caer a Jesús y atacándole, decían: no, pero no puede sanar personas el día de reposo. Y bien problemáticos. ¿Qué dijo Jesús? Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Jesús vino a trabajar. Vamos a Juan 17, por favor. Juan 17. Vamos al versículo 4. Miren cómo Jesús, cuando oraba por sus discípulos, dice en el versículo 4: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Es importante que nosotros le demos la gloria a Dios. Por eso que es muy lindo el momento que estamos teniendo de adoración al principio, de poder orar y de poder decir a Dios cuán grande es Él, cuán maravilloso es, cómo nosotros nos podemos gozar en Él, como leímos hoy día en los Salmos. Pero no solo eso es la adoración. A veces pensamos que darle la gloria a Dios es simplemente cantar o decírselo con la boca. No necesariamente. Aquí, ¿cómo Él glorificó a Dios en la tierra?
haciendo la voluntad de su Padre. Dice, he acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Cómo entonces glorifico yo a Dios? Haz lo que Él te mandó a hacer. Esa es una manera de glorificar a Dios. Quizá dice, no, yo prefiero decirlo con mi boca y a lo mejor dejar dinero ahí, pero eso de dar mi tiempo y de servir, no. No, pero la manera de glorificar a Dios es hacer su voluntad también. Y ahí es donde nosotros también tenemos que hacerlo. Y Dios nos da muchas cosas que hacer. ¿Cómo puedo glorificar a Dios? Puedes hacerlo siendo un buen esposo, siendo una buena esposa, porque es la voluntad de Dios. Siendo un buen hijo, siendo un buen padre, siendo un buen estudiante, un buen trabajador, porque también es la voluntad de Dios. Así también le estás glorificando en la tierra. Y, por supuesto, y de lo que aquí también Jesús hablaba, el predicar el Evangelio, el anunciar a otros acerca de Jesús. Tú cuando lo haces, estás glorificando a Dios. Pero a veces no nos gusta eso, nos gusta quedarnos solo con lo que les decir la boca y ir el domingo y hacerlo, pero durante la semana no. Pero no debe ser así. Jesús en cada día trabajaba, Él aprovechó, Jesús tenía el tiempo muy contado, 3 años y fracción. Entonces, en ese tiempo bien cortito, tenía que hacer todo lo que Dios le había dicho. Él sabía que el tiempo era corto y lo aprovechó. Tú tampoco sabes cuánto tiempo te queda en esta tierra, debes aprovecharlo. La Biblia nos dice, vamos a Eclesiastés 12, con esto vamos a terminar. Justo esta semana hablaba con alguien y esa persona me decía, si yo tuviera esto, realmente sería feliz. Eso me dijo. Si yo tuviera este cambio en mi vida, ¿realmente yo sería feliz? En Eclesiastés 12 nos dice el versículo 13. Dice, el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Yo le decía lo siguiente, Salomón lo tenía todo. Salomón tenía todo lo que él quería. Era un hombre, tenía todas las mujeres que quería, tenía todas las riquezas que quería, tenía mucho conocimiento, él exponía de la ciencia y la gente iba a escucharle y quedaba maravillado, tenía riquezas sin igual, pero se dio cuenta de que eso era vacío, vano, sin propósito. Si tú vives una vida apartada de Dios, no haciendo su voluntad, no trabajando para Él, tu vida es inútil, vacía, sin propósito. Tú puedes haber conseguido todas las cosas que Salomón podría haber conseguido, pero si no hiciste nada por Dios, tu vida es un desperdicio. Uy, qué duro, qué difícil. No, pero es lo que la Biblia dice. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y este mismo capítulo habla de buscarle en nuestra juventud. Debemos aprovechar el tiempo. Y tú dices, no, pero hacer esto es perder el tiempo. Todo lo contrario. Si tú dejas de hacer lo que Dios te dijo para hacer otra cosa, ahí estás perdiendo el tiempo. Debes aprovechar el tiempo para poder servirle ahora. Vamos en este momento a orar para terminar. Padre Celestial, estamos en tu presencia, agradecidos por el mensaje de tu palabra y por el ejemplo que nos da tu Hijo Jesús. Queremos imitarle en su compasión, en su humildad, en su mansedumbre y en su arduo trabajo. Queremos imitarle. A veces es difícil, nuestra carne nos coloca obstáculos, pero ayúdanos a tomar las decisiones necesarias para poder parecernos más a tu Hijo Jesús. Doy gracias porque el Espíritu Santo obra en nuestros corazones. Te pido de que no entorpezcamos ese trabajo, sino que lo facilitemos. Queremos parecernos más a Jesús. Queremos servirte, ser instrumentos útiles en tus manos. Te encomendamos esta petición, sabiendo que tú escuchas nuestra oración en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Ok, hermanos, agradezco que hayan podido venir.